Libro, pero la introducción será de manos del padre Carlos Rosel de Almeida, que es rector de nuestra universidad y él es también sacerdote de la Arquidiócesis de Lima, a quien recibimos en estos momentos con fuertes palmas. Cuando me dijeron que iba a venir un apologista católico y laico, me vino a la memoria una anécdota que me ocurrió hace ya algunos años atrás. Tenía que renovar mi pasaporte, fui a Migraciones, que está en la Avenida España. Estaba ya por entrar y una señora que vende micas me vio e inmediatamente me dijo: padrecito, cómpreme. Yo siempre tengo la costumbre de regalar estampitas y le regalé a esta señora una estampita de la Virgen María. La señora, muy piadosa, me dijo: gracias, padrecito, pero en ese momento vi venir un señor bastante enojado que gritaba así: ¡idólatra! ¿Qué estás haciendo, idólatra? Estaba asado el tío. Entonces yo le dije: ¿qué pasa, hermano? Usted es un idólatra, porque no se debe adorar imágenes. Y me citó de memoria el típico texto que los hermanos evangélicos citan, Éxodo 24. No te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo, de nada de lo que hay en la tierra, de nada de lo que hay en el mar. No te postres ante las imágenes. Se sabía de memoria el texto. Entonces yo le dije: hermano, por lo que veo quieres pelearte. Pues vamos a pelearnos, y tú cita y yo citaré. Y comenzamos a citar. Él citaba, yo citaba, la gente comenzó a ver. Y una señora comenzó a gritar: ¡dale duro, padre, dale duro! ¿Por qué les cuento esto? Se me quedó grabado el gesto de la señora: ¡dale duro, padre, dale duro! Yo me fui preocupado de esa discusión, porque los católicos que estaban ahí estaban esperando que el padrecito defienda la fe, lo cual en parte está bien, pero tú tienes que defender tu fe. No debes de esperar que venga un sacerdote o un consagrado para defender tu fe. Por eso quiero felicitar a Dante, porque sé que es un apologista católico. ¿Y qué es un apologista católico? Es el que defiende su fe católica. Ya en los primeros siglos de la Iglesia aparecieron los padres apologistas. Fueron pensadores cristianos que utilizaban la razón iluminada por la fe, porque la Iglesia valora la razón. Y entonces está un San Justino, un Atenágoras de Atenas, entre otros, que sin complejos defendieron la fe y establecieron un diálogo fecundo con la cultura del momento, porque el católico no está acomplejado ante la cultura del momento. Los padres apologistas no eran aquellos que querían ganarse enemigos o que estaban buscando constantemente la bronca. No. Ellos presentaban su fe y estaban preparados para defenderla con argumentos convincentes. Pero ¿cómo vamos a defender la fe si no la conocemos? Por eso qué importante es la formación. Nadie da lo que no sabe. Un detalle que yo quisiera remarcar es que el autor, Dante Urbina, es laico. He ahí un dato importante. Todos en la Iglesia debemos de proclamar la verdad y saber defenderla. Ya lo he dicho, no solo los sacerdotes y los consagrados, todos. No nos olvidemos que desde el día de nuestro bautismo estamos ungidos por el Espíritu Santo para proclamar, defender, transmitir y vivir la fe. El presente libro, Dios existe, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer, es un texto valioso que muestra desde la recta razón los argumentos
que permiten afirmar que Dios existe. Permítanme una muy breve introducción antes de dar el paso a Dante. La Iglesia siempre ha hablado de la validez de la teología natural. ¿Qué es la teología natural? Es ese ejercicio correcto de la razón para llegar a afirmar Dios existe. Cuando ejercemos correctamente nuestra razón, podemos decir Dios existe. Y a lo largo de la historia del pensamiento católico se han forjado como dos vías para llegar desde la razón a afirmar que Dios existe: la llamada vía antropológica y la vía cósmica. La vía antropológica es de la interioridad. Muchos también la llaman la vía agustiniana, y consiste en ser honestos con esa apertura que todos tenemos al bien, a la belleza, a la verdad, a la felicidad, al deber moral. San Agustín, en su obra De Vera Religione, decía: no quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad. Y si hallareis que tu naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo, pero no olvides que al remontarse sobre las cimas de tu ser, te elevas sobre tu alma dotada de razón. Encamina pues tus pasos allí donde la luz de la razón se enciende. La otra vía es la antropológica. La otra vía, aparte de la antropológica, es la vía cosmológica, que es la que desarrolla brillantemente Dante Urbina en su libro, y que también es llamada la vía tomista. Esta vía nos lleva a contemplar el cosmos, nos lleva a ver el dato objetivo, el movimiento, los efectos, las contingencias de los seres, los grados de perfección y el orden del cosmos, de modo que llegamos al primer motor, la primera causa, al ser necesario, al ser perfecto y al ordenador del universo. El beato Pablo VI decía al respecto, elogiando el pensamiento de Santo Tomás de Aquino: como filósofo y teólogo cristiano, Santo Tomás descubre en todos y cada uno de los seres una participación del ser absoluto que crea, sostiene y con su dinamismo mueve desde lo alto todo el universo creado, toda vida, cada pensamiento y cada acto de fe. Simplemente yo he querido dar estas pinceladas. La Iglesia siempre ha hablado de que la razón, cuando se usa bien, llega a decir Dios existe. El libro es una invitación a creyentes, a ateos y a agnósticos, para que se den cuenta que utilizando correctamente la razón pueden llegar a afirmar que Dios existe. Este libro está dedicado a los creyentes para que consoliden su fe y se alejen del fideísmo que devalúa el valor de la razón. Está dedicado también a los ateos para que se den cuenta que hay argumentos contundentes sobre la existencia de Dios. Por eso el autor les dice de manera retante: si el ateo no quiere pensar, que no lea este libro. Y a los agnósticos les invita a que no se queden en ese juicio que no hay seguridad alguna. Los reta para que tomen una postura. En este libro, de manera clara, se nos presentan 3 puntos: los argumentos filosóficos de las demostraciones de la existencia de Dios, las 5 vías de Santo Tomás de Aquino y, por último, la refutación de los principales argumentos ateos. Al final hay un apéndice muy bonito donde nos invita a conocer la experiencia de 7 filósofos con Dios, entre ellos San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Camus, Maritain, Luis, entre otros. Quiero terminar con una frase de San Anselmo, destacado teólogo de la Iglesia, y que no tenía miedo de utilizar la razón. Aunque los no creyentes busquen razones porque no creen, y nosotros porque creemos, sin embargo, buscamos una misma cosa. Estamos buscando la verdad. Muchas gracias y dejo ya el paso a Dante para su exposición.
creyente deberá y todo ateo temerá leer. Este libro se encuentra por si acaso a la venta en Amazon Store vía internet. Y ahora damos y recibimos con fuertes palmas a nuestro autor del libro, Dante Urbina Padilla. Bien. Bueno, es una gran alegría para mí el poder presentar mi libro, ¿no?, en este contexto de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, de poder ser acompañado de las palabras del ilustre rector de la facultad, ¿no? Una gran bendición del Señor. Dios existe. Pues bien, en esta conferencia de presentación quiero retarlos a pensar la cuestión y a plantearlo así, como pregunta, y saber que es algo sobre lo cual tenemos que llegar a una respuesta desde todo nuestro ser, no solo desde la emoción, ni solamente desde el voluntarismo, sino también desde la razón. Con tener al Señor, dirigirnos hacia Él con todo el corazón y con toda la mente, con la recta razón. Dios existe, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. Curioso título, es cierto, vamos a explicarlo. En primer lugar, siendo yo creyente, como es algo público por mis debates en el YouTube, ¿no?, que son por demás conocidos, ¿por qué plantear el título de este libro como pregunta y no como afirmación? Lo planteo como pregunta y no como afirmación, siendo yo creyente, porque es un libro filosófico. Y la labor de la filosofía es cuestionar las cosas y a partir de ahí buscar llegar a respuestas razonadas y racionales. De este modo, yo no partiré del presupuesto de que Dios existe y partiendo de ese presupuesto dedicarme a criticar al pensamiento ateo. No, sino más bien que desde los principios básicos de la razón comenzaré a construir a lo largo de esta obra argumentos que prueben la existencia de Dios, sin necesidad de asumir gratuitamente, sino por medio de la deducción lógica rigurosa en base a principios bien establecidos. De este modo, pues, la existencia de Dios es una cuestión esencial para el ser humano, es una cuestión intelectual importantísima en la historia de toda la filosofía. Un verdadero filósofo no puede ignorar esta cuestión. Un filósofo que no se cuestione la existencia de Dios no ha llegado a pensar lo suficiente. Así que yo lo planteo así en pregunta porque creo que todos debemos cuestionarnos esto como seres humanos racionales de forma directa y seria. Digo el libro que todo creyente deberá. ¿Por qué? Tal vez sorprenda a los creyentes. Varios dirán, ¿qué necesidad de escribir un libro? Si uno cree por fe, ¿no? Si uno ya cree por fe, ¿para qué requiere la razón de modo justificativo adicional? Si la fe basta. Pues bien, hay al menos dos razones por las cuales un creyente debe adentrarse seriamente en el estudio de la apologética, al menos a un nivel básico. La primera es porque la apologética, es decir, la defensa de la fe por medio de la razón, nos ayuda a consolidar la fe. No estamos exentos en nuestro camino espiritual de llegar a tener dudas de fe. Pero si tenemos una fe racional, razonada, informada por la razón, entonces podemos llegar a una visión más coherente, más consistente, una fe más sólida. De este modo, esta es una razón importante por la cual un creyente debería revisar la obra. Ahora bien, incluso en el caso de que haya un creyente que no tenga dudas de fe, la caridad debería llevarlo a la predicación apologética también. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor por el prójimo lo lleve a buscar
la conversión de los hermanos, ¿no? Debe llevarlo a buscar traer al hermano ateo, por medio de la razón, a la apertura hacia la fe y el conocimiento de Dios. Si uno a un ateo le va a decir, cree por fe, cree porque la Biblia lo dice, el problema de ello es que el ateo no puede presuponer a la Biblia, por ejemplo, como fuente autoritativa. Es como que a nosotros, creyentes cristianos, nos dijeran, cree en esto porque el Corán lo dice. Es que no tomamos al Corán como fuente autoritativa y es lo mismo que no nos digan nada. Por lo tanto, requerimos algo que sea genuinamente humano, algo que esté en todo ser humano y pueda ser compartido por todo ser humano para compartir a partir de ello la experiencia y la idea de Dios. Y este algo es la razón. Aristóteles nos decía, pues, también Platón, que el ser humano es el animal racional. Por lo tanto, la cualidad que compartimos en común es la razón. Este libro invita a eso. Y si un creyente se adentra en los argumentos del libro, creo que estará muy bien equipado para defender racionalmente la existencia de Dios. Luego el libro dice, y todo ateo temerá, ¿no? Bueno, cosa curiosa. Vamos a explicarlo. En el mismo libro, en el prefacio, explicito el sentido de esta frase. Abro cita. ¿Por qué todo ateo temerá? Si un ateo es intelectualmente honesto, esta obra no lo dejará indiferente, sino que, como mínimo, lo llevará a plantearse varias preguntas y dudas sobre su propio ateísmo. Y eventualmente ese proceso de reflexión podría llevarlo a la aceptación de Dios, con la conciencia de que en ello no está cometiendo suicidio intelectual, sino más bien siendo coherente con lo que le va mostrando la propia razón. Así fue el caso, por ejemplo, con el filósofo inglés Anthony Flew, considerado como el ateo más influyente del mundo, quien, luego de examinar detalladamente la evidencia, llegó a convencerse de la existencia de Dios. De este modo, si el ateo que lee el libro es alguien intelectualmente abierto y con objeciones verdaderamente sinceras, y no por odio, rebeldía o moda a la existencia de Dios, aseguramos que su contenido lo pondrá a pensar. Pues aquí interactuamos directamente con los más relevantes planteamientos ateos. Caso contrario será, por supuesto, el del ateo dogmático o fanático, que ya está absolutamente seguro de que Dios no existe y que los creyentes son unos tontos que creen en amiguitos imaginarios. Este libro invita a pensar, y si hay alguien que simplemente no quiere pensar, mejor que ni lo lea. Pretender hacer reflexionar a quien, por voluntad o prejuicio, ya está cerrado a la reflexión, es tan inútil como dar pastillas a un muerto. Si algún ateo de este tipo quiere seguir repitiendo intensamente las objeciones que aquí ya hemos refutado, sin absolver previamente nuestras refutaciones, o continuar ad nauseam con clichés burdos como el amiguito imaginario, el unicornio rosa invisible, el monstruo del espagueti volador, el dios de los agujeros, la carga unilateral de la prueba, etcétera, se lo dejamos a él. Por supuesto, el ateo culpará de cerrados y fanáticos a quienes no acepten su forma de argumentación, sin darse cuenta de que quien realmente cae en eso es él mismo. Pero este libro es de análisis racional y no de terapia psicológica, así que no daremos atención ni relevancia a tales obsesiones. He ahí el contexto de la frase, y todo ateo temerá leer. O sea, el ateo que está abierto a leer, abierto a pensar. Si un ateo es intelectualmente honesto, creo que, sinceramente, el libro lo pondrá a pensar y lo pondrá a cuestionarse sobre su ateísmo. Bueno, el libro transcurre en 3 partes. La primera parte de la obra es un análisis epistemológico de la cuestión de Dios, sobre su demostrabilidad. En primer lugar, antes de abordar la demostración de la existencia de Dios, hay que preguntarse con mucho orden filosófico si es que es factible demostrar tal cosa. Es decir, si es que al menos es demostrable esta cuestión.
explico también algunos argumentos que ciertos teístas defienden, pero que yo no acepto como argumentos válidos o convenientes para la existencia de Dios. Es decir, no porque uno sea creyente tiene que automáticamente pensar que cualquier argumento que sostenga un teísta tiene que ser válido. Hay argumentos teístas que me parecen cuestionables o inválidos a un nivel lógico o al menos a un nivel discursivo, ¿no? Eso lo explicito en el libro y creo que es la parte de la honestidad intelectual que se debe desarrollar desde cualquier postura. Asimismo, se explica el contexto de las demostraciones de la existencia de Dios como eminentemente filosóficas y no como científicas, pese a que en el libro se apela detalladamente a ciencia. En unos momentos explicaré más al respecto. El segundo capítulo de la parte 1 aborda los presupuestos metafísicos para la demostración de cualquier cosa, lo que yo llamo los dogmas filosóficos. Y alguien dirá, ¿qué? ¿En filosofía hay dogmas? Bueno, yo propongo y sostengo racionalmente que creo que sí hay ciertos dogmas para que pueda funcionar el razonamiento. Y básicamente 3. Uno, que existe una realidad objetiva independiente de nuestra mente. O sea, que si Dios objetivamente sí existe, aunque todos los seres humanos se vuelvan ateos, Él sigue existiendo. Porque hay una realidad objetiva independiente de la mente. El segundo dogma filosófico sería la validez de la razón, ¿no? O sea, que para razonar tenemos que asumir que la razón tiene una validez básica al menos. Y finalmente el principio no contradicción. Si es verdad que Dios sí existe, entonces ya no puede ser verdad que no exista. Básicamente esto. Y después entro a la definición y atributos de Dios. Muchas veces entra la discusión sobre la existencia de Dios sin llegar a definir qué es lo que estamos buscando. En mi libro lo defino de modo muy claro. O sea, si alguien me dice, ya, pero ¿qué Dios está demostrando? A veces se hace ese cuestionamiento. Yo le diré, está detalladamente explicado en el libro. Está la definición de Dios y los atributos demostrados, deducidos lógicamente a partir de la definición. Atributos como eternidad, omnipotencia, perfección, infinitud, inmutabilidad, etc. El tercer capítulo de la parte 2 del libro se refiere a las llamadas falacias argumentativas, porque para construir exitosamente un argumento lógico, este tiene que tener una buena conexión, no caer en falacias, que son como una especie de cortocircuitos lógicos, ¿no? Pues bien, un teísta debe estar muy entrenado en manejar cuáles son las falacias argumentativas, para no caer en ellas al momento de construir sus argumentos, y para saber identificarlas cuando un ateo las comete al sostener sus propios argumentos ateos o pretender criticar los argumentos teístas. En el libro se detalla una lista de 50 falacias argumentativas, cada una con ejemplos sencillos y sus respectivas definiciones. Luego de eso, la segunda parte del libro son las demostraciones de la existencia de Dios, en base o con base en las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Y es aquí que los ateos vienen con el cliché y el prejuicio de las 5 vías de ese monjecito del siglo XIII que ya fue refutado en el siglo XIV, que ya lo refutó Kant, que ya lo refutó Richard Dawkins, que ya lo refutó Stephen Hawking, que Santo Tomás de Aquino ya fue refutado totalmente en el siglo XV, XIX, etcétera, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando yo escucho tal tipo de objeción por parte de un ateo, si tuviera que jugarme las probabilidades, apostaría una buena suma a que está bastante ignorante respecto de los desarrollos filosóficos y académicos del tomismo. Que se diga, que a Santo Tomás de Aquino ya lo refutó Kant. Hay filósofos tomistas que han interactuado directamente y de modo muy consistente con las críticas de Kant a las vías de Santo Tomás de Aquino. En mi libro yo respondo directamente a críticas que se hicieron a los argumentos tomistas desde filosofías o directamente filósofos como Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, David Hume, Bertrand Russell, Jeffrey J. Lauder, Richard Dawkins, Stephen Hawking, etcétera, etcétera. Hay ateos que dicen, Stephen Hawking dijo que Dios no existe y como él es muy inteligente, entonces Dios no existirá. O él escribió un libro donde demuestra esto, que los multiversos, etcétera, etcétera. Entonces se piensa como que la teoría de la evolución, o los posibles multiversos, o el descubrimiento del movimiento inercial, o diversas cuestiones como ¿y quién creó a Dios?, ¿no? O que el orden es algo meramente subjetivo, que la causalidad es algo subjetivo. Es decir, se cree que todas estas son refutaciones a las 5 vías de Santo Tomás de Aquino.
Pues bien, señores ateos, que también les llegará esta presentación, ¿no? En mi libro interactúo directamente con eso que ustedes llaman, es que Tomás de Aquino ya fue refutado antes. Las vías de Tomás de Aquino muchas veces son incomprendidas. Encuentro muchísimas páginas de internet que sobresimplifican las vías de Santo Tomás de Aquino para refutarlas. Tremenda falacia de hombre de paja. No están golpeando a Santo Tomás de Aquino o a sus argumentos, sino a un muñeco de paja que le pone la etiqueta de argumento de Santo Tomás de Aquino para golpearlos. Pero simplemente están golpeando a la ridiculización o sobresimplificación que ellos mismos han construido. Me encuentro con que muchísimas de las críticas a los argumentos teístas, más que ser críticas que requieran refutarse directamente, requieren simplemente aclarar lo que de verdad dice el argumento teísta o lo que de verdad es la definición de Dios. Así pues, en el libro detallo mucha literatura filosófica especializada y también bastante teoría científica. Interactúo con cuestiones como la teoría de la evolución, los multiversos, el modelo de inflación eterna, las cuestiones del Big Bang, los modelos cíclicos, el teorema Hawking-Perón, el teorema Bordegut-Vilenkin, las cuestiones del ajuste fino, etcétera, etcétera. Hay bastante información científica referenciada con base en libros publicados por los mismos pensadores ateos, revistas científicas, libros de divulgación científica y publicaciones especializadas de ciencia, para que el que lo lea mismo pueda verificarlo, ¿no? Así que las vías de Santo Tomás de Aquino en este libro tienen un mayor refinamiento filosófico en la formulación, en donde doy explicaciones más detalladas e interactúo directamente con las principales objeciones que se le han hecho, incluso desde los avances filosóficos o científicos más actuales. Así que definitivamente hay que terminar con ese cliché de eso ya fue refutado. Atrévanse a pensar, atrévanse a leer, atrévanse a ir más allá en lo que es el conocimiento de la ciencia y filosofía, en vez de desdeñar por meros prejuicios de todo este pensamiento que es mucho más complejo de lo que a veces se piensa. Eso es lo que diría a los ateos que desdeñan prejuiciosamente a veces el libro. Por cierto, he recibido varias críticas sobre este libro ya en las redes sociales. Este libro es un bestseller en Amazon, así que ya es conocido, y he recibido varias críticas sobre el libro en redes sociales. Pero ¿saben qué? Hasta ahora no me encuentro una crítica de una sola persona que haya leído el libro. Me encuentro críticas del índice. Lo más cercano a una crítica del libro que he encontrado es un ateo que leyó el índice y comenzó a criticarme cosas del índice y me atribuía cosas que, si tú leías en el libro lo que yo había puesto, decía lo contrario de lo que me estaba atribuyendo. Hay ateos que critican simplemente con el título o con referencia a mis debates, y ni siquiera con referencia a los argumentos que doy en mis debates, sino simplemente dan calificativos, dicen, es un charlatán, que esto, que el otro, pero nunca agarran y toman un argumento concreto y dan una refutación concreta. O si dan refutaciones, por lo general me he encontrado en las redes sociales y en el YouTube que citan cosas o dicen cosas que yo ya he refutado en otros videos o que están respondidas en este libro. Así que no me toman por sorpresa. En consecuencia, yo creo que debe haber un cierto respeto intelectual. Yo no creo automáticamente que todos los ateos tengan argumentos burdos o simplistas. De hecho, en el libro interactúo con ateos más sofisticados como Jeffrey J. Lauder y Graham Oppie, un filósofo australiano. Graham Oppie es un agnóstico antiteísta, más propiamente. Pues bien, yo reconozco que son pensamientos ateos sofisticados. Los refuto y los cuestiono, pero sí, creo que implican un reto intelectual interesante. Bien, entonces, yo me encuentro con un drama, pero en el ámbito ateo, porque los ateos, ¿a quienes idolatran como sus referentes intelectuales? A gente como Richard Dawkins. Richard Dawkins sí lo refuto en el libro, cito sus argumentos en contra de ciertas cosas y lo refuto directamente, pero vamos, o sea, si eres alguien intelectualmente formado, no puedes seguir a Richard Dawkins, que tiene un nivel académico y filosófico muy básico. O sea, busca filósofos ateos más sofisticados, ¿no? Bien, la tercera parte del libro se encarga de responder a los argumentos ateos, ¿no? Argumentos que han sido construidos ya no para criticar a los creyentes, sino para refutar la existencia de Dios. Y en ese contexto encuentro, pues, que son argumentos muy deficientes, e interactúo en específico con el argumento del mal. El argumento del mal que dice, pues, que si el mal existe, no puede haber un Dios bueno a la vez, que no es compatible la existencia del mal con la existencia de un Dios bueno. Dedico un capítulo entero a analizar con mucho detalle ese argumento. En consecuencia,
dado este abordaje sistemático, dado este abordaje filosófico, yo creo que es un reto intelectual revisar todas estas cuestiones con sinceridad, con mente abierta, ¿no? Creo que un creyente debe formarse en esto para saber defender su fe. Creo que un ateo debe aceptar el reto intelectual de revisar estas cuestiones. Y creo que un agnóstico también lo debe revisar, porque el agnóstico se puede quedar eternamente en decir, bueno, no se puede saber si Dios existe o no. Entonces se queda en una situación de duda. Yo como ser humano, como animal racional, para decirlo en términos de los filósofos griegos, digo, puedes tener dudas, sí, pero tus dudas son racionales. Y me encuentro con que la duda agnóstica muchas veces es una duda irracional y caprichosa. Lo que se requiere para seguir siendo agnóstico en modo serio es tener una duda racional. Y pues bien, yo no creo que haya lugar a una duda suficientemente razonable sobre la existencia de Dios. ¿Cuáles son mis razones para pensar eso? Las detallo en el libro. Abro a continuación el espacio para que me puedan hacer todas las preguntas, dudas, cuestionamientos para ir a cuestiones más específicas. Gracias. ¿Qué tal, Dante? Mucho gusto, qué bueno que Dios te esté apoyando en hacer tu gran labor y que te cuide mucho para que ayudes a cuantos ateos y agnósticos de mente abierta a salir adelante y encontrarse con Dios. Bien, mi pregunta es un poco sobre el tema de la eternidad de Dios. Algunos ateos lo pueden tomar como un concepto un poquito, de repente, difícil de entender o hasta irracional. Sabemos que más irracional es que de la nada surja algo. O que la materia sea eterna por el teorema Bohr-de-Bott-Gillenking y que la nada no es el vacío cuántico como lo pretende Lawrence Krauss. Pero este concepto un poquito complicado, ¿no? De la simultaneidad de Dios, la interacción de Dios con el tiempo, ¿cómo se da? ¿Qué podemos entender sobre esto? Y de repente yo me condeno y Dios ya lo sabe, entonces ¿por qué existo? Muchos se preguntan eso. ¿Cómo podríamos responder? Gracias. Bien, interesante cuestión sobre el concepto de eternidad, ¿no? A ver, aquí hay que aclarar esto y este es el punto clave para comprender la eternidad de Dios. Pensamos que eternidad significa como que Dios vive por un tiempo infinito. Es como que estuviera ahí aburrido en el cielo un segundo y otro segundo y otro segundo y el que sigue y el que sigue y el que sigue. Pensamos muchas veces en la eternidad como un tiempo infinito, o sea, una sucesión infinita. Y esto no es así. Esto no es así. La eternidad más bien se define como algo trascendente al tiempo. Trascendente al tiempo. Al ser la eternidad algo trascendente al tiempo, se refiere a que la plenitud de todos los eventos, la plenitud de todo el ser, la plenitud de todo conocimiento, existe simultáneamente en Dios de modo trascendente al tiempo, sin sucesión. Esto es un poquito más terminología filosófica, pero vamos a dar un concepto intuitivo para ilustrarlo. Y apelo a la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Cuando se preguntaba, señor Einstein, ¿podría ilustrarme la teoría de la relatividad? Bueno, una forma básica de ilustrarla. Si estás sentado en una estufa caliente durante un minuto, ese minuto te va a parecer una hora. Y si estás sentado en el parque hablando con una chica bonita, una hora te va a parecer un minuto. En ese contexto, para el mundo de lo espiritual, de lo sublime, de las experiencias plenas, el tiempo es una dimensión que se disuelve, siendo Dios un ser inmaterial y trascendente, y siendo el tiempo una categoría física de lo material e inmanente, no aplica al ser de Dios. De este modo, el conocimiento de Dios sobre qué persona pecará, qué persona se condenará, qué persona se convertirá, qué persona que piense que puede perderse al final tendrá un cambio de corazón y de mente y se salvará. Todo ese conocimiento para Dios no es algo sucesivo, no es como que a Dios lo tomas por sorpresa. Para Dios es simultáneo. En un mismo instante de pensamiento, Dios ya sabía sobre la conversión de San Agustín. La madre de Agustín, Santa Mónica, llorando, ¿no? Que se convierta su hijito, llorando hacia Dios, pidiendo, ¿no? Y así debe ser porque nosotros vivimos desde el tiempo. Pero Dios en la eternidad ya sabía todo en un mismo instante. Sabía todos los pecados de Agustín y su arrepentimiento y su santidad. He ahí la plenitud eterna de Dios, no una sucesión temporal, sino es como una felicidad y conocimiento pleno que existe trascendentemente. Damos pase a la siguiente pregunta, por favor. Saludos, Dante.
en un contexto nacional y mundial donde el anticatolicismo es rampante y está avanzando cada día más, no solamente pues, de parte de no católicos, sino de anticatólicos, sobre todo ateos, pero no solamente, y que avanza tanto a nivel filosófico como el ateísmo, que avanza también a nivel práctico, como los problemas morales, el aborto, la unión civil, en un contexto así en el cual es necesaria tanto la apologética, no solamente de los clérigos y los religiosos, sino también de los laicos, que me gustaría que salgan en verdad al mundo, a las calles, a las redes sociales a hablar. Mi pregunta, Dante, es ¿qué podrías tú decir sobre esta necesidad tan grande de la Iglesia Católica sobre la apologética? Bien. La apologética muchas veces se toma como un lujo, como que, bueno, hay ciertos creyentes refinados que pueden ponerse a estudiar un poquito más para saber defender racionalmente su fe. No, la apologética no es un lujo, la apologética es una necesidad absoluta, ahora mucho más que antes. Porque estamos en una sociedad que constantemente ataca las verdades fundamentales en las que creemos los creyentes. Verdades filosóficas como la existencia de Dios, verdades teológicas específicas para el caso de los cristianos, por ejemplo, la divinidad de Cristo, o verdades sobre la Iglesia para el caso de los católicos, verdades sobre principios morales que influyen en la configuración de nuestra sociedad. Entonces, ¿la apologética qué es? La apologética es la defensa de la fe por medio de la razón. ¿Y cuándo tú necesitas defensa? Cuando te están atacando. Y tenemos una sociedad que constantemente, por medio de libros, por medio de medios de comunicación, incluso en las universidades, y muchas veces sobre todo, hay un ataque fuerte contra la fe. Y un ataque que muchas veces se basa más en el prejuicio que en la razón. Y es ahí donde el creyente tiene que estar preparado para dar razones de su esperanza. Es ahí donde el creyente tiene que estar versado en historia, en filosofía, en ciencia. Ojo, no digo que todos los creyentes tengan que ser expertos en todas estas materias, pero sí digo que todo creyente debe tener una formación básica en apologética. Ya que alguien vaya muy profundo, mucho detalle, ¿no? Sí, eso si quieres puede llamarle lujo, tal vez, pero que todo creyente tenga una formación básica en apologética, digo todo creyente, es una necesidad. Muchas veces, por ejemplo, se da que padres creyentes tienen sus hijos que ven cómo sus hijos pierden la fe al ir a la universidad o al instituto. Porque hay un profesor ateo que le plantea tal tipo de gestión filosófica, histórica, científica, qué sé yo. Y el padre o la madre no tiene con qué responderle o con qué poner un contrapeso a esa información, a ese ataque a la fe que se da muchas veces en ese tipo de ambientes, ¿no? Es por esa razón que también para proteger la fe de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, requerimos pues un diálogo racional, ¿no? Siempre con caridad, con cariño, con un deseo de ayudar al otro desde su dimensión de persona, partiendo de la razón. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Sí, de todo me sorprende el ejercicio cerebral que estamos haciendo ahorita, porque mi cerebro está a punto de explotar. Bueno, a mí me pasa algo concreto. En la universidad tengo un amigo que es bien leído en ese sentido, y en ese aspecto estoy en desventaja, ¿no? Entonces yo un día, conversando con él, porque él es bien abierto a la conversación, todo eso, le estaba explicando sobre la Trinidad, sobre la doble procedencia, y como que tiene una imposibilidad de no entender ese dogma de fe. Y es ahí cuando él me dice, Dios solamente existe en las mentes humanas, que es una cuestión que nunca en mi vida me he planteado y me dejó un poco helado, y le traté de refutar que no estás mal, no es una falacia, pero no me salió de nada, porque como te decía, estoy en desventaja sobre él, ¿no? ¿Cómo yo le podría responder a eso? Bien, precisamente una de las críticas que planteó Immanuel Kant a la vida de Santo Tomás de Aquino era que terminaban cayendo en el argumento ontológico de San Anselmo en el fondo. O sea que simplemente se pasaba de una idea a otra idea y que se daba vueltas a meramente una idea. Bueno, yo abordo esa cuestión, esa crítica de Kant. El método tomista de demostración de la existencia de Dios parte de ciertas cosas claramente establecidas de modo razonable en la realidad. Cuestiones como la existencia del movimiento o cambio, la existencia de causalidades en el mundo que observamos,
la contingencia de los seres que observamos, es decir, que los seres no permanecen, no son absolutos, que unos dependen de otros para existir, y no vemos seres pues que plenamente se abarquen a sí mismos o tengan una ontología plena de por sí. Vemos diferentes grados de perfección en las cosas, y también vemos un orden en el cosmos, un orden en el universo. En consecuencia tenemos 5 puntos de partida que creo que pueden ser razonablemente establecidos para el mundo real. Y a partir de eso, si tú haces inferencias lógicas, sin caer en ninguna falacia, si haces inferencias lógicas correctas, en base a algo que está establecido como real, solo se puede llegar a algo real. Si parto de algo real y hago inferencias lógicas, sin cometer falacias, sin incurrir en quiebres lógicos, lo deducido tiene que ser real. La misma ciencia trabaja así en cierto modo. Por ejemplo, hay muchos objetos o entes científicos que no son vistos directamente. ¿Cómo se infieren? Indirectamente. Yo no he visto un quark, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, si esto mismo que para las ciencias naturales se aborda a cierto nivel, con más razón para un ser que es eminentemente inmaterial y trascendente, se aplicaría este conjunto de cuestiones. Pero eso, lo que yo te sugeriría es realizar estudios científicos y filosóficos para establecer bien estas bases de estos 5 puntos de partida de las vías de Tomás de Aquino, y entrenarte bien en lógica para llevar a la conclusión. Y una vez que hayas construido ese razonamiento, le puedes decir al ateo: tú dime cuál de las premisas que he dicho crees que es falsa, o en qué punto he cometido una falacia lógica. Y eso evita que él pueda desviar el tema. Y entonces, si tú estás bien preparado, el ateo te puede decir: la premisa 2 es falsa por tal razón. Probablemente la respuesta a esa crítica que te pueda dar ya estará en mi libro, ¿no? A ver, damos pase a la siguiente pregunta. Hola Dante, aquí estás. Has dicho algo muy importante, que muchas críticas a la existencia de Dios parten de la idea o el concepto que se tengan. Sin que nos reveles el libro, ¿cuál es la idea o el concepto de Dios a partir de la razón que tú presentas? Perfecto, buena cuestión. Sí, dale, algo tengo que decir del libro, ¿no? Vamos a soltar una probadita para ver si compras el plato completo, ¿no? La definición que doy de Dios en el libro es eminentemente una definición filosófica. Y la definición que doy es muy sencilla. Digo, Dios es el ser subsistente. Y dirán: ¿pero qué significa eso? Vamos a explicarlo. El ser subsistente se define como aquel ser que existe por sí mismo, plenamente, sin necesidad de otro para existir. Yo, para existir, he requerido de que existan mis padres. Requiero de la existencia de agua. Requiero de que se hayan dado ciertas condiciones en el universo. El foco que está ahí, lo mismo. Requiere de ciertas cosas. No existe plenamente por sí mismo. No da una explicación plena de su ontología. La silla, ustedes mismos, cualquier objeto de nuestra experiencia sensible está sometido a contingencia. Lo contrario a la contingencia es la subsistencia. Es decir, que Dios no depende de otro ser para existir. De ahí que la pregunta: ¿quién creó a Dios? O sea, cae fuera del lugar, rompe con la definición de Dios mismo. Es como que preguntes: ¿y por qué lo blanco no es negro? ¿No? ¿Quién creó a Dios? Es como si ¿quién creó al ser que existe plenamente por sí mismo sin necesidad de otro para existir? ¿No? En ese contexto, esta definición de Dios como el ser subsistente es el ser que tiene en sí toda la plenitud del ser, y a partir de ahí deduzco los demás atributos. Yo no digo gratuitamente que Dios es omnipotente, sino que a partir de esta definición de Dios, por medio de inferencias lógicas, voy a la demostración de que de allí se sigue que Dios es omnipotente, o que es eterno, o que es omnisciente, y así sucesivamente. Y bueno, como estamos en un contexto donde la mayoría o tal vez todos son creyentes cristianos, ¿no? Esto es perfectamente coherente. Esta definición que yo doy de Dios en el libro, esta definición filosófica, es perfectamente coherente con la definición que Dios da de sí mismo. Porque hubo una ocasión en donde Moisés le preguntó a Dios: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te identificas? Le pidió a Dios que se identifique. Esto está en Éxodo 3:14. Y Dios dijo: yo soy el que soy. Esa es otra forma de decir: yo soy el ser subsistente. Damos pase a la siguiente pregunta. Buenas noches.
¿Por qué hay ateos que difunden la teoría de la evolución como si fuera un hecho científico cuando realmente nunca se ha probado? ¿No será porque para ellos mentir no es pecado? Bien, respecto a la teoría de la evolución, en primer lugar, yo he de señalar que no la veo como especialmente problemática. O sea, incluso si la teoría de la evolución fuera cierto, no afecta ni a la fe católica en particular, ni a mis argumentos filosóficos para la existencia de Dios en general. La teoría de la evolución es simplemente una teoría que no nos dice cómo se creó la vida, sino cómo se transforma la vida, ¿no?, en diferentes especies, ¿no? Entonces, incluso si la teoría de la evolución fuera cierta, puede funcionar el argumento de la quinta vía de Santo Tomás de Aquino basado en el orden del cosmos. Y yo lo llevo por el lado cosmológico, con poniendo el ejemplo del ajuste fino de las condiciones iniciales del universo. Para que se dé toda la dinámica de la evolución, primero tiene que existir vida. Y para que exista vida, tienen que cumplirse ciertas condiciones cosmológicas muy precisas, muy improbables. Por ejemplo, Penrose calculaba que para que surja vida inteligente e interactiva como la nuestra, las condiciones iniciales del universo deberían haberse configurado de un modo tal que el que lo hayan hecho por azar sería como 1 contra 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Es una improbabilidad de milagro, ¿no? Y alguien dirá, no, pero existe la teoría multiverso, entonces así como la teoría de la evolución puede tumbarse al argumento teleológico del orden en el cosmos, entonces los multiversos se lo tumban a eso. Bueno, en mi libro demuestro que incluso si las teorías multiverso fueran ciertas, también aplicaría el argumento de Tomás de Aquino, y hace poco publiqué un artículo en mi página web al respecto. Entonces, no tengo mayor problema con la teoría de la evolución. Sin embargo, es cierto que se trata de una teoría, es decir, una teoría con una evidencia al presente bastante interesante, pero no es tal cosa como un hecho, ¿no? O sea, ponerlo como un hecho absoluto, sí, eso sí es dogmatismo. Y es todo lo contrario de la actitud científica. Así que si un ateo pone a la teoría de la evolución no como una explicación razonable, sino como un hecho absoluto, eso ya cae fuera de los límites de la ciencia, y no se lo digo yo como creyente, se lo dice cualquier epistemólogo como Karl Popper. Básicamente quería saber cuál es la diferencia de tu postura con el creacionismo. Y si hay alguna diferencia, ¿cuál es esa diferencia fundamental que te separa del creacionismo? Bien. Yo creo sinceramente que la noción de creación es plenamente racional y plenamente bíblica, porque entiendo que me preguntas en un contexto bíblico, pero creo que la noción de creacionismo, en el entendido creacionismo, como que el mundo surgió en 7 días, entendidos cronológicamente como de 24 horas, y que la edad del mundo no es más que unos poquitos miles de años, 4.000 o 6.000 años, me parece que no es una postura racional. Me parece que evidencia científica sólida va contra esa idea. En ese sentido, desde la racionalidad misma, no me siento cómodo como una postura creacionista. En cambio, la noción general y filosófica de creación aplica perfectamente y cuadra muy bien con todos los descubrimientos científicos que tenemos, ¿no? En segunda instancia, desde una perspectiva bíblica, me parece que el creacionismo mismo es cuestionable. No me explayo en eso porque yo hace poco di una conferencia que está disponible en YouTube. Ustedes lo buscan como La Iglesia contra la Ciencia, en signo de pregunta, análisis del caso Galileo, la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución. Y ahí van a ver mi explicación sobre este tema del Génesis a un nivel bíblico mismo, ¿no? Ahora, si el creacionismo es cierto y la evidencia científica apunta claramente a que el creacionismo, entendido como que el mundo no tiene más que unos poquitos miles de años y que el mundo se creó en 6 días, si hay evidencia científica fuerte, concluyente y mucho más contundente que la que hay en contra, podría cambiar de postura. O sea, es una cuestión abierta, pero a la evidencia científica actual y también dado el contexto de interpretación bíblica que he revisado, no me parece la mejor postura. Damos pase a la última pregunta. Sí, buenas noches. Dante, felicitaciones por la publicación de tu libro y felicitaciones también a la Pontificia, ¿no?, por abrir espacios para dialogar sobre estos temas. Mi pregunta es más que todo en un aspecto nociológico. La idea de Dios bueno, dirigiéndome básicamente a la idea, ¿no?, por eso en conceptos nociológicos. Antes de que Lemaitre planteara todo esto de la teoría del Big Bang y se tenía una idea de un universo estático que es completamente
por decirlo así, incompatible con la idea que empezó a partir desde la del Big Bang y que ya coincide con el tomismo y todo esto. Mi pregunta es, el conocimiento ha ido una especie, y va a seguir, ¿no?, evolucionando, el conocimiento científico, filosófico, a lo largo de la historia. Mi pregunta sería, la apologética o la filosofía de la religión, como se le pueda llamar en cualquiera de estas derivaciones, ¿también va a evolucionar a la par con este conocimiento? ¿O los conocimientos que planteas en el libro ya son, por decirlo así, finales, ¿no? O de aquí, no sé, a 2000 o 100 años, van a seguir evolucionando y esta idea de Dios, al menos como lo conocemos desde la gnoseología, va a seguir perfeccionándose o no sé, autocorrigiéndose, no sé. Esa es mi pregunta, ¿no? Gracias. Bien, interesante cuestión gnoseológica. Una precisión, el argumento de la segunda vía de Santo Tomás de Aquino funciona incluso si el universo fuera eterno, incluso si no hubiera Big Bang. Si ustedes revisan mi libro, en la parte 2, capítulo 2, explico cómo el argumento tomista es compatible incluso con un universo eterno, ¿no? Lo cual pues es un nivel de validez filosófica bien fuerte. Y a eso voy. Los conocimientos científicos son contingentes y pueden ir variando, pero la base de la razón, que es general, que no se basa en contingencias de tal o cual cuestión empírica, son más generales y en ese sentido tienen más permanencia. Yo no creo, y esto es clave en mi visión de la historia de la filosofía, que haya evolución en filosofía. Lo que creo es que en filosofía hay más o menos dilucidación de ciertas cuestiones. Los filósofos griegos discutían cuestiones como las que nosotros estamos discutiendo. Y en la Edad Media se discutieron muchas de estas cuestiones. Y se discutirán en la Edad Moderna y así. Porque hay muchas cuestiones que seguirán planteándose. En ese sentido también hay ciertos argumentos generales bien establecidos que creo que seguirán planteándose. Por supuesto, no exactamente con el mismo lenguaje. Y seguramente se ilustrarán con nuevas cuestiones científicas dependiendo del avance del conocimiento. Pero creo que las estructuras filosóficas básicas de esto se mantendrán. Confío firmemente en que los argumentos tomistas están anclados muy bien a un nivel racional. Y siendo la racionalidad algo fundamental desde el ser humano, creo que mientras los seres humanos sigamos siendo seres humanos, o sea, racionales, habrá buen espacio para los argumentos tomistas, siempre y cuando haya gente que los conozca a fondo y sinceramente y sepa actualizarlos, sí, con la información científica nueva o los cuestionamientos filosóficos nuevos que vayan surgiendo. Pero yo considero que básicamente la misma estructura se puede mantener. Los cambios van a ser más de cuestiones particulares que de una reformulación total. Damos pase a la última pregunta y recordamos de que este libro se encuentra a la venta en Amazon Store y además se venderá al final de la conferencia. Buenas noches, Dante. La paz y la bendición de Dios contigo. Quisiera hacer pregunta, una acerca sobre tu libro y una personal, ¿no? Que creo ya la había hecho por Facebook. Ya le habían, la primera, sí, que dentro de la apologética de tu libro citas versículos de la palabra de Dios que están en concordancia, ¿no?, con la defensa racional que tú expones. No sé si, como no he leído tu libro, no estoy interesado para poder leer tu libro y hacer más preguntas ya posteriormente en las redes sociales, ¿no? Pero quisiera saber si citas textos de la Biblia que refuerzan el razonamiento, la apologética, ¿no?, sobre la existencia de Dios. Y la segunda, personalmente, ¿no?, si quisiera saber cuándo nació el fervor, ¿no?, de querer cumplir una obra de Dios, ¿no?, que ser acercar a las personas a través de la razón a conocer a Dios, ¿no? ¿Cómo nació niño? Hubo un rayo, un empuje, ¿cómo fue tal vez cómo Dios llegó a tu vida? Porque muchas personas que son agnósticos o son ateos, son personas que vienen a través de experiencias negativas en la vida, que tomando esa experiencia negativa ya tienen el prejuicio, no existe Dios, ¿no? Bien. Sobre la primera cuestión, ¿utilizo la Biblia en el desarrollo de mi libro? Respuesta sencilla, no. ¿Por qué? A ver,
que yo frente a un ateo utilice la Biblia como argumento para probar algo de la existencia de Dios, es como que un musulmán, como ya puse la analogía al inicio, ante un cristiano utilice el Corán para decirte que el Dios verdadero es Alá, ¿no? Es que el punto es que nosotros los cristianos no vemos al Corán como fuente autoritativa, entonces lo que diga no es vinculante. Igualmente, yo no tengo que ser simplemente alguien que crea que estoy en un monólogo exponiendo lo que yo pienso, sino busco llegar al ateo en cuanto persona. Entonces, en ese contexto entiendo que lo que compartimos, antes que compartir Biblia, que lo podría compartir ya con un hermano ya creyente, y no creyente en general, sino creyente cristiano, pero con un ateo lo que comparto es la cualidad de racionales, de seres racionales. Entonces, todo mi libro se basa en eso, en la razón, y demostrar exclusivamente desde la razón la existencia de Dios. Pero ojo, la cosa no queda ahí, desde ya anuncio, viene un segundo libro. El segundo libro, porque este primer libro simplemente establece la existencia de Dios a un nivel racional, filosófico. Pero si Dios existe, si existe un Dios filosófico en general, ¿se habrá revelado este Dios a través de alguna religión en particular? Bueno, he ahí la cuestión que abordo en mi segundo libro, ¿cuál es la religión verdadera? Y ahí sí abordaré las cuestiones de Biblia, pero tampoco no tomaré la Biblia como medio probatorio todavía, ni siquiera en ese libro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Demostrar histórica y racionalmente, primero, la fiabilidad del documento bíblico antes de asumirlo. Entonces, quiero construir un castillo apologético en el cual no haya nada gratuito, sino que todo esté previamente justificado. He ahí la razón. Sobre la segunda cuestión, ¿cuándo me nació el deseo de esto de la apologética y defender la fe? Bueno, yo sinceramente creo que la apologética es útil porque puede lograr algo tan maravilloso como la conversión de un ateo. El que alguien que no creía en Dios pueda abrirse a la posibilidad de Dios y acercarse a Él y conocerle y amarle. ¿Saben por qué creen eso? Porque yo fui ateo. Yo fui ateo y comencé a estudiar bastante de filosofía y teología a un nivel muy detallado con el objeto de refutar todo esto de la fe. De verdad. Y al final terminé dándome cuenta en medio de esa investigación de que vi muchas corrientes filosóficas, el ateísmo, el agnosticismo, marxismo, liberalismo, anarquismo, que vi diferentes religiones, cristianismo, islam, judaísmo, dentro del cristianismo también diferentes enfoques, ¿no? Diversas confesiones protestantes, el catolicismo, la iglesia ortodoxa griega, testigos de Jehová, etc. Muchas visiones, y al final terminé convenciéndome de que aquella fe que yo pretendía refutar por medio de la razón era lo más racional. Y entonces me decidí a dar el giro y decir, todas estas cosas que yo he aprendido para destruir la fe, ahora voy a utilizarlas para defenderla y ayudar a la gente, pues, ¿no? A dar un poco gratuitamente a los demás, en el sentido de la predicación apologética, ¿no? Lo que Dios ha hecho por mí. Lo que Dios ha hecho por mí al ayudarme a descubrir por medio de la razón, la gracia y la maravilla de la fe. Gracias. Me dicen